Hola Enzo, ¿qué tal? Bueno, iba a esperar más o menos que entraran 25, que sería el grueso, ¿no? Después van a ir entrando de a poquito el resto. Antonella, cuando quieras, arrancamos. Listo, profe. Bien. Bueno, lo primero que les voy a comentar tiene que ver con que he recibido una notificación de ahí. Nosotros tenemos los docentes un WhatsApp y hay que incorporarse a las presenciales. Todavía no la termino de leer porque es un poco larga la resolución, pero más o menos ya tengo una idea. Hay que ir armando unas burbujas y bueno, y después hay que ir fijando los horarios, ¿no es cierto? Hay que ver qué burbujas se van a armar. Todavía no está claro cómo se van a controlar esas burbujas en el sentido de quiénes van a ir, quiénes no van a ir y demás. En principio, lo que sí le quiero comentar es que eso ya está en vigencia. Digamos que hay tres niveles de prioridad hasta donde alcancé a leer. Los- el primer nivel tiene que ver con aquellas materias que en el IFTS no existen, que tienen que ver con algunas cuestiones relacionadas con otras IFTS, por ejemplo, los que hacen cocina, por ejemplo, que necesitan un tipo de presencialidad muy particular porque tienen que ir a la cocina propiamente dicho, hacer la elaboración de las cosas, ¿cierto? Primero que nada tienen prioridad ese tipo de asignaturas, que necesitan como un docente que vaya viendo lo que van haciendo en la práctica los alumnos, ¿sí? Porque el trabajo práctico, digamos, la acreditación de saber práctico es importante. El último nivel es el de las materias teóricas, que son las materias que se dictan en general en el IFTS. Materias teóricas me refiero a aquellas que no requieren que el alumno esté en una presencialidad para realizar alguna actividad que tenga que estar a la vista del docente. En general se puede explicar en un pizarrón, pizarra, se puede leer texto, etcétera, teórica, como la palabra bien lo indica. Así que en esta semana voy a tratar de ir armando las burbujas y veremos cómo nos organizamos, cuántas veces tendré que ir y por qué materias y en qué banda horaria. En general, quiero aclarar una cuestión que seguramente no la van a tener con otro docente, pero sí la tienen conmigo, que es el hecho de que yo tengo toda la banda horaria cubierta. Yo soy uno de los docentes más antiguos que hay y tengo 25 horas en el primer cuatrimestre, 24 en el segundo. O sea que tengo toda la tarde ocupada. Eh, por eso las virtualidades, las reuniones virtuales que hacemos, yo termino con ustedes, sigo con el siguiente curso, este, Entrecortado. hasta la última hora, ¿no? Reitero, por eso yo cuando hacemos estas reuniones virtuales, yo corto con ustedes y después sigo con el otro curso, hasta, hasta última hora. Así que veremos
cómo nos iremos organizando. Los primeros, para todos los docentes, la dificultad que trae es que son numerosos. En general, los primeros, en los últimos años del instituto, han sido numerosos y comparados con los de tercero. Así que los de primero todavía estamos en veremos a ver cómo se va a hacer por el WhatsApp que tengo de docentes, todavía eso está en ver cómo se puede resolver para armar las burbujas. Yo particularmente en tercero tengo muchos alumnos por estas irregularidades que hubo respecto de la pandemia. Algunos alumnos dejaron de cursar y este año se juntaron para poder ir terminando las carreras, así que tengo un tercero que es casi tanto como cualquier primero. Va a ser un asunto lo de las burbujas. Se me ocurre en primera instancia que vayan pensando por ejemplo, para la próxima reunión, que creo que es el miércoles, ¿no? ¿Puede ser? Sí, profe, miércoles. Miércoles. Bueno, para el miércoles ir chequeando un poco quiénes están disponibles para presentarse. En principio también entiendo que todos los alumnos, excepto aquellos que tengan alguna comorbilidad y que no tengan las dos vacunas. Todavía eso lo tengo que leer más detenidamente en la resolución. El resto de los alumnos tiene que ir haciendo presencialidad y habrá que ir viendo cómo se puede ir haciendo la rotación. Igual que los docentes, que en mi caso, como los que tenemos las dos vacunas, tenemos que ir haciendo la presencialidad. Así que yo diría que para el miércoles, ir viendo, el miércoles volvemos a reunir, cuando nos reunamos, vemos cómo nos organizamos en una primera instancia. Seguramente no vamos a poder resolver todo el problema el mismo miércoles, pero por lo menos empezar a hacer una pequeña organización para que en la próxima semana ya podamos ir armando algunas burbujas. Después yo tengo que ver cómo se controla eso, ¿no es cierto? Cómo se arma, porque lo vamos a tener que hacer seguramente entre administración y el docente y los alumnos, entre todas las partes, para ir viendo eso, de manera que se sepa con anticipación quiénes van a ir y qué días. Esto es una cosa que por el momento es lo que se me viene ocurriendo. Bueno. ¿Alguna consulta, pregunta que me quieran hacer al respecto? Yo, profe, justo se me está ocurriendo una. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Ah, bien. O sea, cabe la posibilidad de que en base a a cómo se organice todo, cambien los horarios que tenemos de cursado o van a seguir lo mismo, no se sabe tampoco eso. Hasta donde leí de la resolución, que son 30 hojas, pero no las terminé de leer a todas, igual sí. Siempre hay que leer esas resoluciones, hay que leerlas con mucho detenimiento, requieren 3 lecturas por lo menos. Entiendo, sí. Que es algo que aparte les recomiendo a ustedes cuando estudian, ¿sí? En general darle 3 leídas y después ponerse a, ¿no? De manera de que con eso tengamos una idea, porque a veces pasa, la mente es muy engañosa, como decía Descartes, ¿no? En un genicidio maligno ahí que me hace pensar cosas que no corresponden. Y me hacen confundir y equivocarme, etcétera, etcétera. Bueno, eso es la naturaleza normal del ser humano, ¿no? Uno está sesgado, tiene problemas en el momento, tiene la cabeza en otro lado, lee algo y de repente se le escapan algunas cositas que en una segunda lectura se alcanzan a ver y mejor en una tercera. Por eso les recomiendo siempre lean varias veces hasta que vayan descubriendo esas cositas. Pero dicho eso al paso, en principio lo que dice la resolución es que vamos a mantener los horarios que ya tienen las materias. Así que yo estaría arrancando ahí a las 18 horas. Pongamos minuto más, minuto menos, a las 18 horas. No tengo experiencia con las burbujas porque, como yo estaba comprendido en una resolución en la que no podía participar,
Las burbujas que se hicieron en el primer cuatrimestre, yo no participé. Recién ahora es como que voy a hacerlo por primera vez. No tengo idea de las dificultades que pueda llegar a aparecer en la práctica. Por ahí otros docentes que ya hicieron algo de burbuja, por ahí puedan ¿no? ya anticiparse algunas cosas que yo todavía no las voy a ir aprendiendo en el transcurso del devenir. Profe, Sí, te escucho. este, entonces lo de hacer burbuja y organizarse para la presencialidad de cada profesor, eso es en particular de cada profesor, ¿no? Porque si se armarían burbujas así, como usted dice, para ir participar presencialmente en la clase, el miércoles, por ejemplo, si sería con usted, también yo en mi caso tengo contabilidad en la materia que sigue, pero yo no sé si él también lo haría presencial las clases, porque si no Claro. tendría que volver y conectarme virtualmente a la clase de Zoom y no creo que llegue. Claro, claro, sí, están todos esos problemas que ya he visto en el WhatsApp que tenemos los docentes que ya lo han planteado. Ya lo plantearon en el cuatrimestre pasado, esto Ah, ya sucedió en el cuatrimestre pasado. sí. La idea es que la administración, digamos, arme una organización respecto de los que se van a presentar, que ahora, por lo que entiendo, tienen que ser todos los alumnos, excepto los que tengan la segunda vacuna sin ponerse o tengan alguna comorbilidad, eso desde el punto de vista de los alumnos estoy hablando. Los docentes que tenemos las dos vacunas ya tenemos que armar las burbujas e ir al instituto. También se está pensando, por la experiencia del cuatrimestre pasado, digamos, a ver la manera de poder grabar eso, aún estando en el aula del instituto, porque como van a ir algunos pocos alumnos, en comparación con la matrícula que hay, el resto de los alumnos, de alguna manera, para que no se discontinúen entre que se le enseña un grupo, después se le enseña al otro, después hay que volver porque no estuvo, qué sé yo, qué sé cuánto, la idea es grabar lo que se haga en el instituto, cómo se graba lo que nosotros hacemos virtual. Esto es una idea que en principio creo que ya se aplicó el cuatrimestre pasado. El problema es que, por lo que me planteaban los alumnos de tercero, es que parece que no hay suficiente gente como para disponer y que haga las grabaciones esas, ¿no es cierto? Que desconozco cómo le hicieron, no tengo idea cómo se hizo de eso, si llevaron una cámara, si pusieron una tablet o una PC, o cómo se hizo la filmación de eso. Pero sí me comentaron los alumnos de tercero en el fin de semana, perdón, en la semana pasada que estuvimos charlando, que me lo propusieron espontáneamente. Yo le dije, hasta ahora no tengo notificación, pero ahora sí hay una. Ese problema, ¿no es cierto? El problema de las grabaciones. Tendría que haber algún personal disponible, alumnos que colaboren para que se puedan hacer esas grabaciones y que las tenga disponible los que no vayan a la burbuja de ese día. Es un problemilla, ¿no es cierto? Que hay que ir viendo cómo se puede resolver. Yo estoy estimando, dado que las materias teóricas tienen el nivel más bajo de prioridad, tomarme estos días para poder organizar con todos los cursos que tengo cómo se van a ir armando esas burbujas. En principio, esta sería la cuestión. Profe, buenas tardes. Sí, Marcia. ¿Está contemplado si tenemos familiares con comorbilidad? Porque en mi Sí, caso yo tengo las dos vacunas, pero mi hija no. sí, están contemplados. Yo te digo, no leí las 30 hojas todavía, pero hasta donde leí, los alumnos que tengan familiares que tengan comorbilidades o que tengan que cuidar o demás, esos no están obligados a ir. Bueno, muchas gracias. Después yo para el miércoles, que termino de leer y volver a leer, cosa que me quede bien claro, ustedes las preguntas que me quieran hacer, se las voy a... Ustedes pregunten igual ahora, porque hasta donde leí les voy a contestar, pero
lo que me pueda llegar a faltar para el próximo miércoles, les voy a poder responder seguro. Cualquier otra duda, como por ejemplo esta, ¿no es cierto? Claro. Bueno, profesor, le agradezco. No hay por qué. Los docentes, por ahí que tenemos esa situación, estamos obligados a ir igual. Así que yo tengo que ir sí o sí. Tengo que organizarme con los alumnos, ver cómo armamos las burbujas y bueno, y en base a cómo hagamos esa organización, la idea es empezar la semana que viene. Profe, buenas tardes. Sí, ¿Sabemos hola. de la cantidad de alumnos que tiene que tener la burbuja, cada burbuja? No me acuerdo ahora cómo son los criterios para armar las burbujas, pero creo que es algo así como de 15. Pero de todas maneras eso te lo voy a confirmar el miércoles. Posiblemente haya alguna variante respecto del cuatrimestre pasado, porque el cuatrimestre pasado era un provisorio para que se empezaran a hacer las presencialidades. Y este cuatrimestre ya hay más regulación, digamos, en el sentido de que, bueno, que las distancias se han achicado del metro y pico, 2 metros que eran antes, ahora se fueron a 90 centímetros. Yo estoy sacando la cuenta a razón de 90 centímetros. Por el tamaño de aula, 20 personas serán como máximo en total, no sé si se separan a su vez esas 20 en burbujas, pero más o menos por ahí va a andar el número del total que pueden entrar en el aula por las distancias que hay que guardar entre alumnos. Claro, sí, sí, está bien. Gracias. Todavía no tengo bien claro el criterio con el que se arma la burbuja, seguramente eso va a estar en las hojas que todavía no alcancé a leer, pero para el miércoles voy a tener bien claro cómo es el asunto. Y bueno, les voy a ir transmitiendo. Bueno, otra consultita. No, profe, por lo menos en mi parte no. No, profe, eso era todo. Bien. Bueno, en relación a lo que les estamos hablando recién, antes de comenzar con la materia, rebobino. La idea es que las clases que se hagan en el aula se puedan grabar. Hay una dificultad para conseguir la gente que grabe, porque son varias personas, porque son varios cursos. Hay que armar, digamos, varios equipos de gente que grabe. No sé si por ahí dentro de los mismos alumnos que participan, no tengo idea cómo se va a ir desenvolviendo eso. Con independencia de si se graba o no, la asistencia hay que hacerla igual. Lo ideal sería que se pudiera grabar. Respecto de lo otro, bueno, la idea es empezar la semana próxima. Hay que organizar las burbujas de manera de que estén enterados en la administración quiénes van a venir y quiénes son los que irán una semana y quiénes son los que irán en otra. Eso es lo que hay que ir organizando en esta semana. En caso de contagio todavía no he leído cómo se discontinúan y cómo se vuelven de vuelta a hacer cómo se vuelven a hacer la burbuja otra vez, o cuando se vuelve. Eso lo voy a tener más claro para el miércoles. Había algo para el cuatrimestre pasado, pero supongo que eso ya por ahí no tiene vigencia en este cuatrimestre. Bueno, volviendo a la materia costos. Antes de avanzar, nosotros habíamos llegado hasta el concepto de costos. ¿Está bien? ¿Voy bien hasta ahí? Sí, profe. Sí. Bien. Lo primero que quiero reforzar es la idea del estado de resultados, que tiene son 3 variables las que hay. Los ingresos por un lado,
los egresos, que los llamamos costos, a los ingresos en general lo asociamos a las ventas, y la tercera variable es el beneficio, que por lo que ya estuvimos analizando, depende de cuánto sea el ingreso y también depende de cuántos sean los costos. Así que el beneficio es una variable que depende de dos variables, de los ingresos y de los costos. Si los ingresos son muy bajos, a igual costo, el beneficio puede llegar a ser muy pequeño o incluso negativo. Recíprocamente, a costos muy altos, de vuelta puede pasar lo mismo. Los ingresos pueden ser muy bajos o negativos, a mayor costo, menor beneficio. ¿Esto hay alguna duda? No, profe. No, profe. No, profe. Bien. Una vez teniendo claro eso, recuérdenlo, no es para la materia costos. Nosotros vamos a tener el año que viene otra materia que se llama microeconomía, y este concepto hay que tenerlo claro porque nos permite enfocarnos en los modelos para hacer los análisis, ¿sí? Hay que tener claro los ingresos de la empresa, los costos, y en base a eso después establecer cuáles son digamos, los puntos de equilibrio que tiene que tener la empresa y cuándo se está yendo del equilibrio. El equilibrio que lo vamos a considerar el beneficio más alto que se pueda lograr en relación a los ingresos y a los costos. O la pérdida más baja. Y después tenemos, en tercero también tenemos otra materia contable, tiene que ver con los balances, y esto, el estado de resultados, siempre es bueno tenerlo en memoria. Además que en primer año los que están cursando desde el principio, en algún punto van a llegar a tener que hacer algún estado de resultado, como una documentación que se anexa al balance, ¿sí? Hay varias documentaciones que se anexan, entre ellas, una de ellas, es justamente ese estado de resultado. Bueno, el costo, el primer concepto de costo que vemos, es un concepto de costos que lo vamos a reservar para la materia costos, ¿sí? Así como la empresa se puede ver desde un punto de vista, por ejemplo, legal, y entonces la empresa no se visualiza tanto por la comercialización, sino que se visualiza de pronto por los derechos que tienen los compradores, en función de también los derechos y obligaciones que tienen los ofertantes, los vendedores, los derechos que tienen las personas que trabajan en una empresa. En definitiva, está visto desde un ángulo que es concretamente un ángulo legal. Podemos ver la empresa desde un punto de vista financiero, como flujos de dinero. Esto después los que cursan matemáticas conmigo, ustedes no, pero los que cursan matemáticas conmigo en el segundo cuatrimestre, en este segundo cuatrimestre, vamos a ver la empresa como flujos de dinero donde se hacen inversiones y se observan los retornos financieros de las empresas para ver cuándo se amortizan los gastos de inicio y cuándo empiezan las ganancias, etcétera, etcétera. Digamos que, por decirlo en fácil, la empresa se puede ver desde un punto de vista financiero. También se puede ver desde un punto de vista económico, que es el punto de vista con el que nosotros lo vemos en la materia que se llama microeconomía. Los enfoques que están ahí son los económicos, más concretamente los microeconómicos. También se puede ver desde un punto de vista social, desde un punto de vista de las interacciones en relaciones humanas, ¿sí? Los equipos, liderazgo, cosas que también tocamos en otra materia que se llama administración. Algunos lo pueden perfeccionar más en otra materia que se llama comercialización, si la empresa como un ente que comercializa poniendo la prioridad ahí. La podemos ver desde el punto de vista contable, que se traduce en un balance, concretamente el comportamiento de la empresa llevado a un balance a través del movimiento de las cuentas que conforman el balance. Y también la podemos ver desde un punto de vista estrictamente de los costos. Entonces vemos que hay muchas maneras de interpretar una empresa. Cada cual tiene un enfoque según la orientación desde donde se hace, y en el caso de los costos, la mirada desde el punto de vista de los costos, comparadas con la mirada del punto de vista contable, vamos a tener algunas diferencias
en la expresión de palabras específicas. Desde el punto de vista contable, vamos a ver algunos parecidos y diferentes que tiene la palabra costos, ¿sí? Desde el punto de vista de los costos, decimos que un costo es un sacrificio económico que realiza el ente, o sea, la empresa, para obtener algún beneficio. O sea, que se hace con el motor de obtener algún beneficio. Para eso se hacen sacrificios económicos. Ese sacrificio económico que se hace en costos lo vamos a llamar así, costos, justamente. Un sacrificio económico que puede hacer la empresa cuando está iniciando para empezar un análisis sencillo, no una empresa en curso, sino que está comenzando, es la compra de las mercaderías, la compra de los mobiliarios, el hecho de que tenga que por ahí pagar alquileres, ¿sí? El hecho de que tenga que firmar contratos para alquilar. Todo eso representa un sacrificio económico que la empresa tiene que hacer. ¿Para qué? Para ganar plata, o sea, para obtener un beneficio en algún momento. Todos esos entonces son considerados costos. Ahora, me voy a adelantar un poquitín a aquellos que por ahí todavía no tienen cursado el primer cuatrimestre de contabilidad 1, me preguntan si hay algo que digo y no lo llegan a interpretar, así lo explico someramente como para que puedan llevar el concepto. Digamos, la herramienta por excelencia que se utiliza para llevar el control de una empresa es una cosa que se llama estado de situación patrimonial, conocido más fácilmente como balance. El balance es un documento contable que básicamente podemos decir tiene dos partes. Digamos que miramos en una hoja, hacemos una raya al medio, y de un lado, que vendría a ser, mirándolo de frente a la hoja, al lado izquierdo tenemos una columna desde el principio hasta el final que se llama activos. La otra parte del documento está en una columna sobre el lado derecho que se llama pasivo. El pasivo está dividido en dos partes. Hay dos pasivos que tiene la empresa. El primero, que generalmente se coloca en la parte de arriba de esa columna que está a la derecha, dije, la parte de arriba, la primera parte, hasta la mitad, vamos por visualizar algo sencillo. Eso es el pasivo que la empresa tiene contra terceros. Y de la mitad para abajo de esa columna hay un segundo pasivo que se llama patrimonio neto. El pasivo contra terceros, que normalmente se lo llama pasivo, así simplemente en el estado de situación patrimonial o balance, es el pasivo que la empresa tiene, como bien dije, contra terceros. Por ejemplo, si se compra mercaderías para vender y se paga, digamos, y se firma un pagaré, ¿no? Pagaré a 30 días la mercadería, la empresa recibe la mercadería, pero a los 30 días la tiene que pagar. Mientras tanto que eso no se paga, hay una deuda que la empresa genera contra proveedores, contra sus proveedores, ¿sí? Que le debe a los proveedores el pago de esa mercadería. Bueno, esa deuda que tiene contra proveedores, que son los terceros, queda registrado en el pasivo de la empresa. Por otro lado, esa mercadería que entró, ya sea que se pagó o que se esté debiendo, no importa, entró a la empresa, esa mercadería queda registrada como un activo que tiene la empresa y queda registrada en una contrapartida, en una cuenta, del lado izquierdo, como habíamos dicho. Podemos decir rápidamente que el activo de la empresa representa todo lo que la empresa tiene, por ejemplo, las mercaderías, ¿sí? Pero también si tiene rodados, también si tiene inmuebles,
si tiene equipamiento, muebles, maquinarias, herramientas, todo lo que tenga la empresa es parte de, o es componente del activo. Incluso si tiene deudas que cobrarle a terceros. Si, por ejemplo, se hace una venta a un cliente y el cliente no paga en efectivo, sino que firma un documento, un pagaré, voy a pagar a los 15 días. Bueno, ese derecho de cobranza que tiene la empresa también es parte del activo. Podemos decir que un activo es todo lo que la empresa tiene más todo lo que le deben. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Bien, Sí, profe. la técnica contable después ustedes la van a ver en contabilidad. Ya saben que se hace por intermedio de cuentas. Hay un mecanismo para poder interpretar bien cómo hacer las cuentas que se llama la famosa personalización de las cuentas. ¿Qué es eso? Bueno, es un concepto, ¿no? Casi diría didáctico, con el que una cuenta, como si fuera una persona, cuando hace una operación siempre interactúa con otra cuenta, por lo menos con una cuenta más. Es decir, que se hacen como si fueran personas transferencias de dinero, porque las cuentas registran dinero. Básicamente, pues cuando ponemos mercaderías, ¿sí? Ponemos el concepto de pero después la evaluación se hace en dinero. Entonces, las transferencias que se hacen entre cuentas siempre tienen que ver con un monto de dinero. Cada cuenta se comporta como que si fuera una persona que le transfiere a otra, ¿sí? Y en la medida que vamos descargando y descargando las cuentas, como que van pasando los montos de una cuenta a la otra. Del mismo modo, la empresa, desde el punto de vista contable, es un ente que no se puede confundir con el dueño, ¿sí? La empresa, contablemente hablando, es un ente. Y el dueño es el dueño, es otra cosa. No tiene nada que ver un concepto con el otro. Ahí podríamos decir, por ejemplo, desde el punto de vista legal, la empresa es el dueño, porque cuando se inicia acción judicial, la acción va a ser contra el dueño. La empresa, como un abstracto contable, al abogado no le importa. Lo que le importa es la persona, ya sea grupo de personas, si es una sociedad, ¿sí? Que son los representativos del ente, porque a esas personas es a las que le va a sacar la plata si le inicia alguna demanda y les gana. Así que no confundir el dueño con el ente contable que es una empresa. Entonces, siguiendo ese criterio, cuando, vamos a suponer para simplificar el análisis, cuando un dueño, el único dueño que tiene la empresa, para no poner una asociación, etcétera, que es el mismo razonamiento, pero más complicado, más largo, cuando el dueño va firmando un contrato de alquiler con el que se obliga a pagar durante 2 años el alquiler. Cuando el dueño pone la mano en el bolsillo y compra la mercadería, o compra los muebles, o paga las instalaciones para que el local quede disponible para hacer las comercializaciones o las ventas. Cuando compra la computadora para llevar los controles contables, la máquina registradora, etc. Todo eso, cuando contrata al contador para que le lleve la contabilidad, o gestores varios, todo eso, incluido empleado, por supuesto, son erogaciones que está haciendo el dueño para la empresa. Es decir, que el beneficiario de esas erogaciones es un concepto abstracto desde el punto de vista contable nada más, solo contable, no desde el punto de vista financiero, no desde el punto de vista legal, no desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista contable, el beneficiario de de ese endeudamiento que está haciendo esa persona es una cosa que se llama empresa y que queda en la forma de una contabilidad que cada tanto generan los famosos balances. Así que entonces vamos a decir que la empresa en sí es un ente distinto de su dueño. Si lo alcanzamos a ver de esa forma, que ya entiendo que hay un poco de abstracción ahí, pero si lo alcanzamos a ver claramente,
entonces la empresa le va a ir debiendo a su dueño esa plata. La plata que el dueño va poniendo para que la empresa pueda tener un giro comercial, la empresa como ente contable se lo va debiendo a su dueño. Esa plata que el dueño pone para que la empresa pueda funcionar queda registrada en una cuenta dentro del patrimonio neto que se llama capital. Es una cuenta de las muchas cuentas que tiene un estado contable. El capital representa entonces una deuda que tiene la empresa, el ente, la tiene con su dueño. Bien. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Yo, profe, una salvedad solamente. Eso sucede, yo tengo entendido que cuando uno inicia un negocio y demás, se registra contablemente como usted lo dijo, como capital inicial. Todos los aportes que hace el dueño, sea único, bueno, como se dice, accionistas, en caso de que sean varios, Sí. o socios, ¿no? Pero, o sea, eso es inicialmente, supongamos los terrenos que compra, el alquiler del local donde se va a desarrollar la empresa y demás gastos, ¿no? O costos. Sí. ¿Qué sucede? ¿Cómo se registraría luego? O sea, se registra de la misma forma, como capital. En caso de que al año de la empresa, porque hay veces que no sucede eso. O sea, por ahí al año de la empresa, si se necesita algún avance tecnológico, agregar algo, ya sea, no sé, instalaciones o demás, por ahí mismo se hacen de la ganancia que va generando la empresa, si es que genera en ese periodo de tiempo. ¿La pregunta concreta cuál es? La pregunta concreta es el capital, porque todos los aportes que hace el dueño son el capital inicial, que es al inicio del periodo de la empresa, cuando recién arranca. Sí. Según tengo entendido. Luego todos los demás, depende cómo sea el gasto, costo, cómo se aporte, si es del bolsillo, digamos, vulgarmente del dueño, o de las ganancias que va generando la empresa progresivamente, ahí ya cambia. No se registra como capital, ¿no? Sí. No. Si la empresa necesita alguna reestructuración, porque ponele le va bien en el giro comercial y se va a expandir, hay una capitalización que se produce porque la empresa expandió. Por ejemplo, ellos tenían un terreno, ciertos metros cuadrados cubiertos, que eran la parte con la que estaba trabajando inicialmente, y de pronto amplió el inmueble cierta cantidad de metros cubiertos. Sí. Entonces, eso es una capitalización que está haciendo la empresa, que se le va agregando al patrimonio neto. En la medida en que los socios hagan aportes para que la empresa tenga más capital, es decir, en la medida que no para que la empresa tenga más capital, eso no es así, lo voy a decir de otra forma. Para que la empresa pueda desarrollar mejor su giro comercial, en la medida que los socios hagan aportes, eso queda registrado en el patrimonio neto. Hay un documento que se llama Estado de Evolución del Patrimonio Neto. Cierto. Y ahí van quedando registrados los aportes que van haciendo los socios para que la empresa, porque necesita tal o cual situación de expansión, lo pueda lograr. Perfecto, clarísimo. Gracias, profe. Bien, ahora, un poco relacionado con la pregunta que hiciste, vamos a transitar un poco más este asunto. El empresario compra, vamos a decir, mercaderías. En cualquier momento, ya no es necesario plantearnos desde el punto de vista de que inicie actividades, puede ser en ese momento como en cualquier otro, compra mercaderías y las compra con una deuda. Es decir, firma una obligación de pago en el futuro. El hecho de que se firme esa obligación de pago, como decía recién, es una deuda que tiene el ente contable
contra otro ente contable que es el balance del proveedor. Fíjense en el nivel de abstracción que nos estamos metiendo. El proveedor es un ente que le provee a esta empresa de mercaderías para vender, pero a su vez es un ente que tiene su propio balance. Es decir, que contablemente hay que interpretarlo como que este ente le debe a aquel ente. Desde el punto de vista jurídico no es así, el que debe es el dueño. Pero desde el punto de vista contable, dice mercaderías a proveedores, ¿sí? Entonces queda claro que hay una relación con otro ente comercial que son los proveedores. Cuando la empresa va vendiendo las mercaderías o va transcurriendo el tiempo hasta que llegue el vencimiento de esa deuda, al final de ese periodo se paga la deuda, supongamos, se paga la deuda y se saldó una deuda que tiene la empresa contra la otra empresa. Ahora, pregunto, la deuda que tiene, ahí estaríamos en cualquier deuda contra terceros, que estaría en la primera parte del pasivo sobre la columna derecha, como dijimos, del balance. La parte de abajo, que se llama patrimonio neto, ¿sí? Registra ahí también el pasivo que tiene la empresa, pero no contra terceros, sino contra los dueños. Y esa deuda particularmente queda registrada en la cuenta capital. Pregunto, al finalizar el primer año, supongamos que la empresa inicia con un capital de 1.000 pesos y al finalizar el año la empresa va comprando, vendiendo mercadería, qué sé cuánto. Al finalizar el año se hace un balance de consolidación y de todo el periodo, ¿no es cierto?, de todos los balances intermedios que se pudieron haber hecho. Y la empresa tiene un beneficio, ya cuando hablamos de beneficios ya sabemos de qué estamos hablando, de 1.000.000 de pesos. La pregunta es, ¿la empresa le devolvió, saldó la deuda que tenían con los dueños? ¿Sí o no? Sí. ¿Alguien más quiere aportar algo? La empresa como ente contable, sí, porque si tiene una ganancia, quiere decir que pagó las deudas. Bien. O sea, el beneficio resulta de los ingresos que tuvo, restándole los costos. Sí. Es como que recuperó el capital invertido. Lo maximizó. ¿Alguna otra opinión por ahí? Bueno, no hay muchas más opiniones que digamos. Bien, la empresa no le devuelve ese dinero a su propietario. Entonces la pregunta seguramente va a ser, ¿cómo? Y si hay un beneficio neto de costo, ¿no es cierto? O sea, por eso es beneficio, de 1.000.000 de pesos, y la deuda inicial eran de 1.000 pesos, ¿cómo que no le devolvió el dinero? No le devolvió el dinero. Entonces, ¿cuál es la explicación que le encontramos a ese 1.000.000 de pesos? Bueno, la explicación es la siguiente. La empresa como ente contable le paga a su propietario, a su dueño, que no es la empresa, contablemente es su dueño, le paga por el hecho de haber trabajado como empresario. Si el empresario trabaja bien como empresario, la empresa al finalizar el periodo, vamos a ponerle un periodo de 1 año, le va a pagar a su dueño por su trabajo como empresario. Si el empresario hizo un buen trabajo, tuvo suerte, no le agarró el COVID en el medio, la pandemia, etc., tuvo buenas ventas, la empresa le va a pagar por ese trabajo con el beneficio. ¿Sí? Ahora, si el empresario trabajó mal
no supo administrar los costos, no sabe hacer una buena comercialización, sabe hacer todo eso, pero lo agarró una pandemia, ¿no es cierto? Y tuvo que cerrar, etcétera, tuvo algún desastre por el medio, la empresa le va a pagar a su dueño con una deuda, que concretamente nosotros lo vamos a interpretar como pérdidas, ¿sí? La empresa le paga a su dueño con pérdidas. Si el dueño no tuvo un buen giro comercial ese año, cuanto menos eficiente sea ese giro, menos beneficio va a tener y la empresa menos le va a pagar por el trabajo que hizo. O sea, la empresa es muy exitista, te paga si andas bien y si no, te tira pérdidas directamente, que es otra forma de pago, ¿sí? Si nosotros interpretamos que la empresa le está pagando a su dueño por el trabajo que hace como empresario, todavía sigue pendiente la pregunta. ¿Y ese capital qué pasa? Esa deuda que la empresa tuvo contra su dueño desde un principio, ya sabemos, no la va a pagar. Porque le está pagando no por el capital. En los beneficios le está pagando por el trabajo que hace el empresario por ser el dueño, el empresario. El que toma decisiones, el que se acuesta a dormir y está pensando en el negocio, el que mañana tiene que levantarse, resolver problemas, qué sé yo, qué sé cuánto. Eso es lo que le paga a través del beneficio. ¿Cuándo se les ocurre entonces que podría ser la devolución de ese dinero, si es que está esa posibilidad? ¿Forma parte del costo de la mercadería vendida? No. Cuando se venda la empresa. Cuando se venda la empresa. Muy bien, ¿sí? Cuando la empresa, eventualmente, vamos a suponer una situación, el empresario un día, por X causa, decide venderle la empresa a otra persona. En ese momento, cuando recibe la platita de la otra persona, ahí la empresa le devuelve esa deuda que queda registrada en la cuenta capital. Ahí está la devolución. Pero, a su vez, la empresa queda en deuda con su nuevo dueño por el importe de la compra. Es decir, que la empresa siempre está endeudada con su dueño, en la cuenta esa, no en los beneficios. En los beneficios, la empresa le paga con ganancia o pérdida según cómo sea el giro comercial, que lo asociamos, entre comillas, a la habilidad que tenga el dueño de la empresa para manejar su negocio. Ya sabemos que por muy hábil que sea, si lo agarra una cuareterna, es posible que lo vaya a fundir por mucha habilidad que tenga, ¿no? Es decir, de cualquier manera que sea, el desarrollo del giro comercial, sí, el desarrollo del giro comercial que tenga la empresa durante el periodo, al finalizar se va a reflejar en una cuenta de resultados. Eso, de ahí es de donde la empresa le paga por el trabajo de empresario al dueño de la empresa. Esto quiero aclararlo, es desde el punto de vista contable. ¿Hay alguna otra forma de pensar lo mismo? Sí. Desde el punto de vista financiero, por ejemplo. Si nosotros lo vemos a la empresa desde el punto de vista financiero, vamos a visualizar un dinero que el empresario pone en un momento del tiempo para el inicio de las actividades comerciales, que viene a ser toda la misma plata que queda reflejada en la parte contable, pero la estamos viendo desde un punto de vista financiero. Esa plata, en la medida que va habiendo un giro comercial, es decir, en la medida que la empresa desarrolla sus actividades, va generando ingresos por caja, y de esos ingresos por caja, una parte es la que el empresario dice, bueno, el tanto por ciento de los ingresos es lo que yo voy a tomar como devolución del capital inicial. Entonces, desde el punto de vista financiero, sí la empresa le devuelve el dinero a su dueño, pero no desde el punto de vista contable. ¿Se nota la diferencia? Sí, claro. Profe, entonces uno sería como una inversión y otro como un sacrificio.
Podríamos decir lo que se ve mejor el concepto de inversión en la parte financiera, Sí. ¿sí? Y se ve mejor el concepto del costo como sacrificio en la materia costos. Ah, Ese retorno que tiene la inversión por el giro de la empresa, por las actividades que va realizando en el transcurso del tiempo, supongamos hacemos balances mensuales, ¿no? Empiezan las operaciones, al mes hacemos un balance, otro mes hacemos otro, y así sucesivamente. Supongamos que, no sé, tercer o cuarto balance, la empresa empieza a dar resultado positivo. Al principio es poco probable que la empresa dé resultado positivo, porque tiene muchos gastos fijos y demás, hasta que los clientes la vayan conociendo y empiecen a aparecer, a formar su clientela. Por ahí el nivel de ventas no es tan alto, y como habíamos analizado al principio, puede ser que al principio el beneficio sea negativo. Pero después de un cierto periodo, algunos meses, la empresa empieza a tener ya un beneficio positivo. Bueno, una parte del beneficio financieramente, el empresario decide que es la devolución del capital, y la otra parte es la ganancia que tiene por trabajar como empresario. Es decir, son dos cosas que no se pueden confundir. Yo como empresario pongo una plata en un negocio. Desde el punto de vista de la plata, yo quiero que el negocio me retribuya la inversión. Pero arriba de eso, yo estuve trabajando, estuve transpirando, estuve desvelándome, me hice problemas, etc. Todo eso me lo tiene que pagar aparte. Una cosa es la plata que yo pongo, como si la pusiera, se la presté a un tipo que va a poner un negocio. Lo que estoy queriendo es que el tipo me devuelva la plata. ¿Qué haga el tipo? Eso es harina de su costal. ¿Cuánto no durmió porque tuvo problemas? Eso es su problema. Me prestó plata, me tiene que devolver la plata, incluidos los intereses y demás. Esto es lo mismo, nada más que la diferencia está en que la inversión la hace uno mismo. Por lo tanto, el giro del negocio me tiene que ir permitiendo el recupero de la inversión, y aparte me tiene que pagar algo por el hecho de que yo estoy trabajando como empresario. Al finalizar cierto tiempo, la empresa me va a devolver, si todo va bien, la empresa me va a devolver la inversión que yo hice. O sea que desde el punto de vista financiero, sí hay devolución del capital. No desde el punto de vista contable, a menos que la empresa sea comercializada, vendida a otro. ¿Dudas? No, profe. No, profe. No, profe. Bien, entonces, resumiendo un poquitito, el balance de una empresa tiene dos partes. Lo que vamos a conocer como los activos, que son las cosas que tiene la empresa, más los derechos que tiene de cobranza contra terceros, a favor de la empresa, y el pasivo, que está del lado derecho, que a su vez se divide en dos partes: el pasivo contra terceros y el pasivo contra su dueño, propiamente dicho. Ahora, todo lo que está en un activo se financia con todo lo que está en los pasivos, ¿sí? Que genéricamente también lo podemos llamar un solo pasivo. Desde el punto de vista económico, por ahí se puede hacer una simplificación y hablar de un solo pasivo, sabiendo de que se puede desagregar en dos, y desde el punto de vista contable siempre se desagrega en dos pasivos. El pasivo contra tercero es un pasivo, y el pasivo contra su dueño es otro pasivo, que figura en las cuentas del patrimonio neto, junto con todas las cuentas de ganancia y pérdida. Bien. Aclarado este asunto, volvemos a nuestro tema costos, y vamos a ver los ejemplos que tenemos de los costos. En principio acá tenemos dos ejemplos. El ejemplo A, lo voy a compartir. Pensé que ya lo había compartido, pero no. Bueno, acá tenemos la hoja 4. El costo, vamos a suponer un ejemplo, el costo para las mercaderías que se compran. Compramos la mercadería, no importa si las vamos a pagar en el futuro o si las pagamos de contado, eso aparte. La empresa hace un sacrificio económico al firmar una deuda o al desembolsar dinero. De cualquiera de las dos formas está visto como un sacrificio económico. Entonces se compran las mercaderías, y las mercaderías ingresan al activo de la empresa.
ahí mientras que no se comercialicen. Ahora vamos a seguir con las diferencias. Desde el punto de vista contable, esas mercaderías se llaman activos. Son parte del activo, de los muchos activos, como dijimos, que puede tener la empresa. Rodados, mercaderías, muebles, inmuebles, etc. Herramientas, cosas por el estilo. Mientras que la mercadería no se comercializa, contablemente es un activo, pero desde el punto de vista de los costos es un costo. ¿Por qué? Y porque es un sacrificio financiero, es un sacrificio económico, perdón. ¿Está claro que son dos conceptos distintos y que los dos están figurando en el activo? Pero se interpreta desde los costos de una manera y desde la parte contable, desde la contabilidad, de otra forma. ¿Se entiende bien? Sí, 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 se entiende. Sí. Bien, seguimos. En el momento en que de esos activos que, por ejemplo, representan la mercadería, que están inventariados, ¿no es cierto? Se vende algo, hay que darlo de baja del inventario, o sea, hay que darlo de baja del activo. Cuando se da de baja del activo por la cantidad que se comercializó, contablemente se registra como costo de mercadería vendida. Ahí figura la palabra costos en términos contables. Pero, desde el punto de vista de los costos, no lo vamos a considerar un costo, porque ya lo estábamos considerando un costo antes, cuando estaba en el activo. Lo vamos a considerar un gasto. ¿Qué es un gasto? Bien, un gasto es un costo consumido. ¿Cuándo se consume el costo de la mercadería? Se consume cuando se vende. Mientras tanto que no se vende, es considerado, desde el punto de vista de los costos, es considerado un costo. Desde el punto de vista del activo, mientras que no se vende, es considerado un activo. Cuando la mercadería se vende, desde el punto de vista contable, es considerado un costo. Desde el punto de vista de los costos, cuando la mercadería se vende, es considerado un gasto. Se consumió en el acto de la venta esa parte de la mercadería. Entonces, la parte de la mercadería que no se vende todavía sigue estando en el activo. ¿Sí? Ese es un costo que no está consumido. Nosotros vamos a decir que es un costo no consumido. ¿Sí? Y es lo que quedó en el activo de la mercadería que está sin vender. Y la parte de la mercadería que se vendió lo vamos a llamar un costo consumido. Concretamente lo vamos a identificar como un gasto. Fíjense que la palabra gasto no es como estamos acostumbrados a hablar nosotros en términos vulgares. Esto es una palabra técnica. Nosotros vamos al supermercado y decimos, ¿cuánto gastaste? ¿No? A la vuelta que volvemos al supermercado, ¿cuánto gastaste? No tiene el mismo concepto. El concepto es que el costo, como sacrificio económico, en el momento que se consume, ahí se transformó en un gasto. ¿Preguntas? No, profe. Bueno, vamos al ejemplo B. En el ejemplo B dice que en la empresa comercial se pagan salarios al final del periodo. Esto se está pagando por un recurso consumido y por lo tanto es un gasto. El pago de los salarios es un gasto. ¿Por qué? Porque el salario tiene una característica muy particular. Desde el momento en que se contrata al empleado, por ejemplo, lo contratamos hoy y empieza a trabajar mañana a las 8 de la mañana. Mañana a las 8 de la mañana, cuando el empleado se presenta en el local para trabajar, empieza a correr el reloj. Ese reloj que está corriendo es el tiempo que ya se le está debiendo al empleado. Fíjense que el simple hecho de que transcurra el tiempo ya es una deuda que se va generando contra el empleado. Es decir, el costo de ese salario se va consumiendo en la misma medida en que transcurre el tiempo. De tal modo de que cuando termina el periodo hay que pagarle todo porque ha consumido todo el tiempo. Por lo tanto, ese costo se ha consumido totalmente. Por lo tanto, representa un gasto para la empresa. Que se pague o no se pague al final del periodo, eso es harina de otro costal. Es un gasto. ¿Por qué? Porque es un costo consumido. ¿Dudas?
No, profe. Bien, podemos relacionar como que el trabajo lo podemos relacionar, hacer una analogía como si fuera una suerte de alquiler, ¿sí?, de las capacidades productivas de una persona, porque el alquiler tiene las características esas, que en la medida que va transcurriendo el tiempo se va gastando. Vamos a ver algunos ejemplos acá. Gastos. Podemos clasificar los gastos básicamente en dos grandes clases. Consumo de bienes y consumo de servicios. El consumo de bienes, tenemos como consumo de bienes el costo de las mercaderías vendidas. Ya hablamos de eso, ya sabemos que el costo de las mercaderías vendidas, que es un concepto contable, desde el punto de vista de los costos, eso es un gasto. Las amortizaciones, que ahora me voy a referir particularmente a las amortizaciones. La papelería, ¿no? La empresa compra una resma de papel que le va a figurar en el activo, ¿sí?, como una parte de los muebles y útiles que utiliza para desarrollar su giro comercial. En la medida que los papeles se van utilizando, van pasando por la impresora, etcétera, etcétera, esa resma se va achicando. El papel que se va utilizando se está consumiendo como costo porque quedó utilizado para algo y no está solamente en reserva. Eso entonces pasó a ser un gasto, ¿sí? La papelería, y así como la papelería, todo otro tipo de bienes similares, de características similares. Con relación a los salarios, es un consumo, pero no de bien, sino un consumo de servicio. El salario se va, como dijimos, se va consumiendo en la medida que simplemente va transcurriendo el tiempo. Por lo tanto, la empresa va consumiendo y va gastando, ¿sí?, en la medida que se va transcurriendo el tiempo, se va produciendo el gasto del salario, o sea, el salario se va transformando en un gasto. Los intereses cedidos, o sea, intereses que la empresa tiene que pagarle a terceros porque le está alquilando un local. En este caso, dije intereses, es un dinero, no estamos hablando de alquiler, es un dinero que la empresa le paga a un tercero porque ese tercero le prestó plata. Entonces, por el uso de ese dinero, le tiene que pagar interés. El interés ya sabemos que depende del tiempo. En la medida que van ocurriendo los días, ¿sí?, por intermedio de una tasa, se van pagando los intereses de esa deuda. Ya después las formas de pagarlo, eso es harina de otro costal. El concepto básico es que sabemos que si alguien presta dinero, a cambio del tiempo que yo estoy usando el dinero, va a querer cobrar intereses. Después yo le voy devolviendo el capital y bueno, los intereses irán mermando según de qué forma lo acordamos, y hasta que llega un punto que la deuda se extingue totalmente. Pero mientras estoy usando dinero de tercero, le tengo que ir pagando los intereses. Lo mismo pasa con los alquileres, ¿sí? Los alquileres cedidos, o sea, una locación que uno hace contra un tercero porque le está alquilando un local, le va pagando periódicamente. En la medida que va transcurriendo el tiempo, el alquiler se va transformando en un gasto, ¿sí? Y así sucesivamente con cualquier otro servicio. ¿Hasta acá alguna duda? No, profe. No, profe, ninguna. No, profe. No, profe. Muy bien. Las amortizaciones, por el tiempo que estamos, ustedes van a tener que pasar a otra materia y yo también. Lo voy a desarrollar en la siguiente reunión, ¿sí? ¿Alguien me recuerda entonces que con la próxima arrancamos con amortizaciones? Perfecto, profe. Bueno, profe. Muy bien. Sí, profe. Bueno, entonces hacemos hasta acá por hoy Bueno, y nos vemos el próximo miércoles y vemos cómo seguimos. Listo, Hasta luego, profe. Nos vemos profe. miércoles. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Gracias, Hasta luego. profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe.